Dios le bendiga, buen día. ¿Cómo está? Qué bueno, gracias a Dios. Estamos bien, estamos con vida, respiramos. Un poquito de calor, ¿verdad? Pero estamos bien. Estamos vivos. Si nos da calor es que estamos vivos, ¿verdad? Si nos da frío es que estamos vivos. Gracias a Dios por ello. Pues nos da gusto que los hermanos nos acompañen ahí a la distancia. Algunos de nuestros hermanos nos están saludando. Y les mandamos también saludos a nuestra hermana Juani Rodríguez, nuestra hermana Elvis, que sigue recuperándose de su rodilla, mi esposa también, ahorita que está en compañía de mi suegra, quien le mandamos también saludos, nos están viendo hasta allá, hasta Pachuca, y a mi cuñada, que también ve por ahí la transmisión, mi cuñada Perla, y a algunos otros hermanos a quienes les enviamos la transmisión. Ahorita que terminamos la predicación también les pasamos la cámara a ustedes, la imagen, para que también les saluden. Así es que, gracias a Dios por este día. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Estamos ya por terminar el capítulo número 9. Y agradecemos a Dios porque la semana pasada, pues bueno, el hermano Hipólito vino a predicar. Estuvimos ahí escuchando la predicación. Espero que haya sido de edificación para su vida. Para mí lo fue, estuve escuchándolo y la verdad sí, fue muy edificante escuchar la palabra del Señor, y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Por la vida de los siervos de Dios que siempre tienen una palabra por nosotros. Gracias a Dios por ello. Más adelante en el Evangelio de Mateo vamos a estar analizando cómo el Señor escoge también a 12 para que enviarlos a predicar, y les pide también, antes de escogerlos, ora, ¿verdad? Y le pide al Señor que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y gracias a Dios por la palabra. Mateo capítulo 9, verso 32 al 34, dice, mientras salían ellos, está hablando de los ciegos. Recuerdan que hace 2 domingos hablamos de los ciegos que fueron llevados a la casa del Señor, o a la casa, mencionan como la casa, y fueron sanados, ¿verdad? Y les dijo que no hablaran, pero ellos fueron testificando de cómo el Señor había hecho ese milagro. Dice, y mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba. Y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, alabamos tu nombre, alabamos en este momento tu nombre porque tú eres bueno, porque tu misericordia hasta este momento con nosotros ha sido, porque hemos visto la revelación de tu amor a través del sacrificio de tu Hijo. Gracias por ello, Padre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que es la mayor muestra de amor hacia nosotros, hacia la humanidad. Sabemos hoy que no estás enojado con nosotros, que quieres establecer una relación de amor con nosotros, Padre. Y te damos gracias por ello, porque tú eres un Padre amoroso, bueno y perfecto. Quieres nuestro corazón, quieres nuestra voluntad. Y hoy nos acercamos a ti esperando recibir el consejo y la dirección de tu palabra. Ayúdanos a encontrarlo en la Biblia, y Señor, también ayúdanos a hacer testimonio donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy es día de Pentecostés, ¿verdad? Hoy se recuerda el día de Pentecostés. Es bueno que como iglesia recordemos ese momento histórico en el cual el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos del Señor, los 120 que estaban congregados en un lugar esperando la promesa del Padre. Y es bueno recordarlo porque también es una promesa para nosotros. Cuando Pedro, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, se dirige a la multitud que se asombra de lo que está ocurriendo, de ver cómo aquellos hombres que no tenían letra, que no tenían conocimiento, empezaron a hablar en otras lenguas. Dice que Pedro se dirige a ellos, les exhorta a que se arrepientan, les exhorta a que reconozcan que habían crucificado al al Señor de la gloria, al Hijo del Padre, y les dice, porque para vosotros es y para vuestros hijos la promesa.
O sea que el recordar un evento histórico no es solamente recordar que allá ocurrió hace ya casi 2000 años, sino que Pedro dice: para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. Y que no tiene que ser una vez al año, sino que incluso el apóstol Pablo dice en Efesios: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No es de un año, no es porque hoy se recuerde, hoy tenemos que buscar al Espíritu Santo, sino que cada día tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Y este día es un recordatorio para nosotros de la necesidad que tenemos de entregarnos en cuerpo y alma, en amor al Señor, para que Él llene nuestra vida. Y que así como también esos 2 ciegos que salieron a anunciar de las maravillas que el Señor había dicho, y ese mudo también habla, nosotros también hablemos de las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros. Y he estado meditando, he estado reflexionando en estos días precisamente en estos 2 milagros, en el milagro a los ciegos y en el milagro a ese mudo, que la Biblia dice, y el Evangelio de Mateo capítulo 9 nos dice que estaba mudo a causa de un demonio. Estaba mudo a causa de un demonio, dice el versículo número 32, le trajeron a un mudo endemoniado. Y ya hemos hablado en algunas semanas antes que cuáles son las características de una persona endemoniada, ¿no? Curiosamente, hace algunos años por ahí empezó a haber una doctrina en la cual se decía que los cristianos podían tener demonios. Y pues es algo contradictorio, porque un endemoniado es una persona que tiene su voluntad sujeta a otro ente, a un ente maligno. Una persona endemoniada no puede hacer nada, un endemoniado, por así decirlo, no peca, porque en sí es el demonio el que tiene el control sobre la persona. Un endemoniado tiene que ser libre, un endemoniado no tiene en ese sentido pecado, porque es el ente el que está controlando su voluntad para que haga o no haga, en este caso, ¿verdad? En cuestión del habla, para que no hable. Dice que el mudo estaba así a causa del demonio. Y Jesús, bueno, no le pide que se arrepienta de sus pecados. Nunca vemos aquí que le diga o que le exhorte a tener fe, ¿o sí? Nunca vemos aquí que le pregunte el Señor, ¿verdad? ¿Crees? ¿Te arrepientes? Entrégate. Lo que hace el Señor es liberarlo. Cada ocasión que usted y yo vemos que le llevan al Señor una persona poseída, jamás Jesús le invita, cuando va a liberarlo, a que haga alguna repetición de algunas palabras, o a que entregue su vida al Señor, o a que tenga fe, sino que en ese momento, con la autoridad que el Padre le ha dado, lo libera. Sí lo ha visto. Usted puede ver en los evangelios, y en ninguno de los 4 evangelios vemos a Jesús invitando a los endemoniados, a que se arrepientan. Hay ocasiones en las cuales los evangelios nos dicen que entabla una leve, muy pequeña conversación con ellos, no lo interroga como en algunas doctrinas han mencionado por ahí, que ya hasta le preguntan tantas cosas y todavía le creen a lo que les dice el demonio. Cuando dice la Biblia que el enemigo, el diablo, es padre de mentira, Jesús solamente se dedica en algún momento, ¿verdad?, a preguntarle su nombre y entonces a echar fuera al demonio de la persona que está siendo atormentada. Entonces esto es algo básico. Cuando una persona está endemoniada, lo que requiere primeramente es ser libre. Y entonces le llevan al Señor, mientras salían los 2 ciegos, le llevan un mudo endemoniado, y el Señor en ese momento echa fuera el demonio. Y el mudo, después de echado fuera el demonio, ¿qué pasó? Habló. Entonces hemos dicho que un demonio, una persona endemoniada tiene su voluntad sujeta al demonio, para que haga lo que humanamente no puede hacer, o para que deje de hacer lo que humanamente le corresponde hacer. En este caso, no hablaba porque el demonio lo tenía así. Es liberado, dice, y el mudo habló. Dice, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora,
hay dos tipos de personas y quiero que pongamos atención aquí en lo que la gente ve, lo que la gente hace y lo que los fariseos ven y lo que los fariseos hacen y dicen. La gente al ver el milagro, como dice Marcos en los primeros capítulos, dice que se maravillan, y dice Marcos que se maravillaban de la doctrina del Señor porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y los fariseos, cuando ven que ocurre este milagro, inmediatamente dicen: no, eso no es obra de Dios. Eso, dicen los fariseos, versículo 34, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ya en alguno de los evangelios, cuando el Señor le dice lo mismo, que por Belcebú echaba fuera a los demonios, el Señor les responde y les dice que si una casa dividida puede ser prosperada. Si cada quien, por así decirlo, voy a decirlo en este lenguaje muy coloquial, si cada quien jala por su lado, ¿para dónde va a ir esa casa? ¿A dónde va a ir a dar? Si en una casa papá y mamá no se ponen de acuerdo, ¿cómo van a estar los hijos? Si en una casa, ¿verdad? El hijo va y le dice al papá: papá, ¿me dejas salir? Y el papá le dice: ve y dile a tu mamá. Y va con la mamá y la mamá dice: ve y dile a tu papá. O el papá le dice no y luego va con la mamá y le dice a la mamá sí. ¿Cómo van a vivir esos hijos? No hay un entendimiento. Dice la palabra, incluso los profetas dijeron que podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Jesús remite a ello diciendo que no es posible que alguien, ¿verdad?, eche fuera demonios por el mismo demonio. Si no es lógico, no es razonable que un demonio sea echado fuera por el mismo demonio, porque en ninguna casa dividida puede prosperar. Entonces la gente, la multitud estaba viendo el milagro y estaba glorificando a Dios, pero los fariseos estaban viendo algo que no era razonable, que no era lógico, que no podía ser así. Y esto es importante porque muchas de las veces en nuestra vida, hermanos, no nos damos cuenta que lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, tiene que ver con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad. Y tiene que ver incluso a veces ni siquiera con lo que vemos, las evidencias que a veces pueden presentarse delante de nosotros. Hay gente que ni viendo va a creer, hermanos. Hay gente que ni experimentando la gloria de Dios va a creer. Hay gente que ni viendo los milagros va a creer. Y entonces el problema no son a veces los milagros, el problema no son a veces las señales, sino ¿cuál cree usted que es entonces el problema? Si la gente ve un milagro y aún viendo el milagro o aún viendo la señal, aún así le busca excusa para no creer, ¿cuál es el problema? ¿El milagro? ¿Dios? ¿La palabra? ¿El predicador? ¿O la persona? Muchas veces, hermanos, el problema para la fe no es ver o no ver una evidencia. No es tener o no tener pruebas. El problema es el corazón. El problema es nuestra actitud. La actitud no cambia la realidad. Es decir, si yo pienso siempre bien, no me va a ir bien por ello. No por yo pensar bien, siempre me va a ir bien. Pero cuando hablamos de la fe, mi actitud a lo que Dios hace, a lo que Dios me presenta, a lo que Dios pone delante de mí, sí habla mucho acerca de si quiero o no creer. ¿Cuál es mi actitud? Vamos a ver que en adelante los fariseos van a seguir hostigando al Señor Jesucristo.
Van a seguir buscando que el Señor Jesús haga más señales, hasta el punto que incluso en el Evangelio de Juan le dicen, bueno, si eres el Cristo, ya haznos una señal, pero una señal inequívoca de que tú eres el Cristo, de que tú eres el Mesías. Y Jesús les dice, no les va a ser dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Hablando de la resurrección, ¿verdad? Curiosamente, usted puede leer en los libros de los judíos posteriores a Jesús, posteriores a los cristianos, y jamás se dedican a negar la resurrección de Jesús, sino a negar que Jesús era un profeta verdadero. Porque el problema está en el corazón. El problema está en si creemos o no. No tiene que ver muchas veces con lo que vemos o lo que no vemos. Con tener incluso lo que le pedimos al Señor o no tener lo que le pedimos al Señor. Sino cómo está mi corazón. ¿Y qué es el corazón, hermanos? Vamos a Proverbios, los primeros capítulos de Proverbios. Capítulo 2, versículo 1 dice, Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia diereis tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, si inclinares, versículo 2, tu corazón a la prudencia. ¿Qué es el corazón? ¿Alguien puede decirme qué entiende cuando la Biblia dice del corazón? O cuando decimos, entrégale tu corazón a Cristo, ¿qué significa? Porque muchas veces cuando predicamos, ¿verdad? Cuando evangelizamos, decimos, es que entrégale tu corazón a Cristo. Y luego le decimos que haga una oración a la persona, ya entregó su corazón a Cristo. ¿Cómo sabemos que ya entregó su corazón a Cristo? ¿O usted ya le entregó su corazón a Cristo? ¿Qué es el corazón? Claro, no estamos hablando del órgano. No estamos hablando de ese que bombea la sangre, ¿verdad?, a todo nuestro cuerpo. Es un lenguaje figurado, pero es un lenguaje rico y que nos habla mucho acerca de nosotros. Porque, por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos que las guerras, los adulterios, los asesinatos, los hurtos, dicen, vienen del corazón. ¿Cómo? ¿Qué es el corazón? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el corazón? ¿Qué es el corazón, Mariano? Las acciones y luego dijiste, ¿qué más? Ok, es como que hablar de la forma de ser es la esencia. Ok, vamos a quedarnos con esa definición de Mariano, la esencia. ¿Alguien más que tenga alguna idea de lo que puede significar el corazón? Cuando decimos, entrégale tu corazón a Cristo. La vida, ajá, muy bien. ¿Alguien más? Ya nos vamos acercando. Todo eso es. Todo eso es. ¿Qué más? ¿Qué pudiera significar? ¿O qué entiende usted? No importa. Aquí no hay respuestas malas. ¿Sí? ¿Alguien más? La voluntad. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Hermana Cristina.
¿Nuestra qué, perdón? La razón, ok. Eso es parte del ser humano, ajá. La esencia, el amor, ajá. ¿Qué más? ¿Sabe que el corazón es todo eso? La voluntad, la esencia, nuestro ser. Entonces, cuando hablamos de entregarle nuestro corazón al Señor, ¿qué significará? Darle todo. Darle todo. Y entonces cuando vemos que los fariseos, al ver el milagro de la liberación de un hombre que estaba mudo a causa del demonio, ahora, ¿cuál sería la manifestación de que estaba endemoniado? A él yo creo que a Jesús le llevaron un mudo. Y Jesús, por el discernimiento espiritual del Espíritu Santo, dijo, esto es demonio. No estoy diciendo con ello que todos los mudos tengan, no es así. Pero en este caso, Jesús identifica por el discernimiento espiritual que estaba así por un demonio. Y entonces lo libera y entonces se manifiesta que era un demonio porque empieza a hablar. Empieza a hablar. Y cuando ven los discípulos, cuando ven la multitud dice, gloria a Dios. Empiezan a glorificar a Dios. Entienden que el milagro es obra de Dios, pero cuando los fariseos ven el milagro dicen, no me convence. Hermanos, muchas veces el ser humano llega a un punto tal del egoísmo, fíjese, del egoísmo, que no le importa el otro. No le importa incluso a tal grado el otro que prefiere no estar equivocado, aunque el otro no se ha beneficiado. Hasta ese punto a veces somos tan egoístas. Como seres humanos a veces somos tan egoístas que con tal de no reconocer que nos podemos estar equivocados, Muchas de las veces, hermanos, podemos estar equivocados. Yo no soy perfecto, trato de buscar lo más sano, pero me equivoco. Muchas veces me he equivocado. Pero me he dado cuenta en mi tendencia humana, y creo que todos tenemos esa tendencia humana, de que muchas veces nuestro orgullo no nos permite reconocer que nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Y a veces nos podemos equivocar incluso en el trato con el otro, hermano. Muchas veces atacamos al otro y cuando nos damos cuenta que nos equivocamos por el orgullo de no reconocer que nos equivocamos, nos mantenemos ahí. Entonces, no, yo estoy en lo cierto. Yo estoy en lo cierto. Y de ahí no me mueven. Los fariseos tienen una actitud egoísta. Tienen una actitud egoísta porque recordemos que anteriormente Jesús les habla del vino nuevo en odres viejos y del vino viejo, ¿verdad? Que es fermentado, el vino nuevo, perdón, que es fermentado y pasa a ser un vino viejo, tiene que ser puesto en odres nuevos. Y esto se lo refirió a los fariseos, pero los fariseos no querían tener una nueva naturaleza en Cristo. Ellos querían seguir teniendo la razón y por eso, decía Jesús, no se echa vino nuevo en odres viejos. Cuando Romanos capítulo 12 nos dice que renovemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, yo creo que tiene que ver con todo aquello que a veces en nuestra vida, en nuestra soberbia, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo humano decimos, tengo la razón. Y así es. Y a veces decimos, y a veces nos amparamos, es que tanta gente no puede estar equivocada. Y es que no puedo estar equivocado, así es. Y a veces incluso aunque nos muestren evidencias de que no tenemos la razón, por el orgullo decimos, tengo la razón. ¿O no? Porque el problema es nuestro corazón.
Nuestro corazón. Los fariseos tenían un problema con su corazón. Y por eso no podían recibir, no podían gozarse de ver dos ciegos que ahora veían, de ver un mudo que estaba endemoniado y ahora hablaba, sino que decían, esto lo hizo por el poder de Satanás. Esto lo hizo por el poder del diablo, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Hay un problema en el corazón. Yo he visto, por ejemplo, ayer tuve una experiencia mientras venía para acá, transbordé en Saltillo, de Pachuca a Saltillo, y cuando subo de Saltillo para acá, pues sí, casi siempre nos topamos con mucho migrante. Y el camión, en el camión había un migrante al lado mío, y empecé a hacerle plática. Y me dice que venía de Coatzacoalcos. Cuando estoy platicando con él, veo pues que no trae ni mochila el pobre. Ni mochila. Traía lonche que no me comí en la noche, no me dio hambre, y aparte cuando viajo casi no me gusta comer. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque luego anda uno yendo mucho al baño. Prefiero no comer. Nada más si acaso agua. Entonces guardé el lonche que me echan porque pues, mi esposa, no, llévate lonche. Ay, traigo mi lonche. Y veo que no trae ni mochila, le digo, ¿ya comiste? No, no he comido. Bueno, ya, le doy un taco. Empiezo a platicar con él. Y bueno, casi muchos de los centroamericanos, hermanos, tienen conocimiento de la palabra de Dios. Muchos. Usted platique con ellos. Y muchos dicen que iban a la iglesia o que tienen un hermano que es pastor o algo. La palabra de Dios ha corrido mucho ya para Centroamérica. Le digo, ¿por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no regresas al camino del Señor? Es que ahorita no quiero. Bueno, fue honesto. No quiero. En pocas palabras dijo, el problema es mi corazón, mi voluntad, ¿verdad? Como dijo el hermano, es una parte del corazón, es la voluntad. No quiero. Porque muchas veces batallamos en aceptar la voluntad de Dios, en aceptar lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios desea para nuestra vida, nuestro sometimiento al Señor. Porque no queremos, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es entregarle el corazón al Señor completamente. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo, está poniendo una analogía. Una persona borracha está llena del mosto, ¿no? Del vino. Su voluntad ahora está controlada por el vino. Y cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo es, entrégate al Señor. Entrégate a Él. Pero nos cuesta muchas veces entregarnos porque tenemos un orgullo. Y a veces el orgullo es religioso incluso. A veces tenemos un orgullo religioso. Mañana, que es 24 de mayo, se celebra o se recuerda la experiencia del corazón ardiente de Juan Wesley. En algún momento de su vida, Juan Wesley tuvo una experiencia con el Señor, en la cual él entendió que solamente por la gracia de Dios él era justificado. Pero antes de esa experiencia, ¿cómo cree usted que era Juan Wesley? Era un hombre orgulloso religiosamente. Si usted lee su biografía, se va a dar cuenta que antes de esa experiencia ya había viajado a América a hacer misiones. Que antes incluso de viajar a América para hacer misiones, ya en el lugar donde había estudiado,
se había juntado con un grupo de personas para orar, leer la Biblia de manera metódica, al cual ese grupo le llamaron el Club de los Santos. ¿Por qué? Porque él trataba a través de su esfuerzo humano agradar a Dios. Hay algo tan simple pero tan difícil a lo cual nos invita el Señor. Simple en el sentido de que solamente es de entregarle el corazón al Señor, pero difícil porque entregarle el corazón al Señor significa entregar la voluntad, entregar la esencia, entregar el ser, darnos en amor, todo eso significa entregarle el corazón a Dios. Y por eso es difícil. Es simple en el sentido de que no es primero esto y luego esto y luego esto. No hay pasos. Pero es difícil porque el orgullo no nos lo permite. Los fariseos eran orgullosos religiosamente, hermanos. Y ese orgullo no les permitía entregarle su voluntad a Jesús. Ese orgullo les cegaba. Curiosamente, hay dos ciegos que vieron la gloria del Señor y que después de ver la gloria del Señor y de ver el milagro, de ver ahora, mientras antes eran ciegos, van y anuncian lo que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas. Había unos fariseos que no quieren ver. No es que no vean, no quieren ver. Curiosamente, también, después de esos dos ciegos que son sanados, viene un mudo que estaba en esa condición a causa de un demonio. Después de que el Señor obra el milagro, habla y seguramente también habló las maravillas del Señor. Pero vemos también a unos fariseos que no quieren confesar que Jesús es el Mesías, sino que incluso dicen, por el príncipe de los demonios hace esto. Porque el problema es el corazón. Nuestro corazón, la voluntad. Luchamos con darle nuestra voluntad, nuestra esencia, nuestro amor. ¿Por qué luchamos con darle nuestra voluntad? No, es que yo quiero hacer las cosas así. Así lo he hecho siempre, así he sido siempre y nadie me va a cambiar. ¿No hemos dicho así? Yo he escuchado a gente que dice así. Así soy y así seré. Hay gente a la cual también le cuesta darle su esencia al Señor porque dice, no, es que pues, yo soy así. Así nací. Y no nos ponemos a pensar y recordar esa bella escena en la cual el profeta Jeremías va a la casa del alfarero y mientras ve cómo el alfarero está moldeando un vaso de barro, se echa a perder el vaso de barro en las manos del alfarero, el alfarero tiene que destruir el vaso de barro y volver a darle forma hasta que llega a hacer y diseñar lo que el alfarero quería que hiciera. Y entonces viene la palabra del Señor a Jeremías y le dice, así soy yo contigo, casa de Israel. Yo quiero moldearte, pero a veces te echas a perder en mis manos. ¿Qué significa eso? O sea, a veces nos echamos a perder en las manos del Señor. El problema es el alfarero. El problema somos nosotros. ¿Cómo le decía el Señor al pueblo de Israel? Pueblo de dura cerviz. ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que es la cerviz? Pues la cervical, ¿no? ¿Por qué? Una persona de dura cerviz, exacto, ¿verdad? Que no se inclina, no se humilla. Una persona que no se humilla, que no se dobla ante el rey, es una persona de dura cerviz. Y a veces, hermanos, es importante y sería necesario que nos humillemos. Claro, físicamente, pero sobre todo en nuestro corazón delante del Señor. Porque muchas veces no somos transformados porque no. Platicaba con una señorita allá en Pachuca de 17 años y hablábamos de cosas de la Biblia y por el sentido de ese asunto y las nuevas modas que a veces
traen los jóvenes y dicen, no, es que yo me estoy deconstruyendo. Y bueno, la escuché, pero digo, una muchachita de 17 años deconstruyéndose, todavía no se termina de construir y ya se está deconstruyendo. ¿Por qué le llamamos a esta reunión culto? ¿Qué significa culto? ¿Qué es un culto? ¿Viene de cultura? ¿Y cultura de qué? ¿De dónde viene? Ya lo hemos hablado antes, ¿no? De cultivar. O sea que venimos al culto ¿a qué? En la palabra del Señor, claro, ¿no? Y claro que deberíamos cultivarnos en muchas otras cosas también. Y una persona culta, ¿cómo es una persona culta? ¿La que escucha cierto tipo de música nada más? La persona que se cultiva. Pero, ¿qué es cultivarse? Es llegar a ser para lo que fuiste creado. Curiosamente, hoy los jóvenes se están deconstruyendo. ¿Y quién los está deconstruyendo para que sean lo que ellos, o la sociedad, o las modas, o las ideologías le dicen que tiene que ser? No lo que la naturaleza dice que tiene que ser, que Dios creó la naturaleza, que Dios hizo una estructura en la razón, sino lo que las ideologías les dicen que tiene que ser. Y muchas veces, hermanos, por escuchar ideologías, por escuchar modas, por escuchar ideas que nada tienen que ver ni con la naturaleza, ni con la palabra de Dios, por supuesto, nos echamos a perder en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque somos de dura cerviz. Si yo no me hubiera dejado ser moldeado por el Señor, no sé cómo estaría ahorita. No sé cuál sería mi aspecto. No sé cuál sería mi comportamiento. Pero no sería bueno. Yo a veces tengo que decirle al Señor y tengo que reconocerle al Señor, Señor, aquí tengo que entregarte mi voluntad. Yo quiero hacer esto, pero tú me estás diciendo que no. ¿Cómo le hago, Señor? Y el Señor no me obliga, jamás me ha obligado a que haga nada que yo no le entregue a Él. Él me invita. Jesús invitaba a los fariseos a creer con sus obras, con sus maravillas. Jesús invitaba a que ellos le entregaran su corazón, pero ellos decidían no hacerlo. Hermanos, en este día que recordamos Pentecostés, que es un momento en el cual le entregamos nuestro ser al Señor, nuestra esencia, nuestra voluntad, nuestra razón, nuestras ideas, y que permitamos que nuestra vida sea moldeada para llegar a ser eso que Dios quiere que seamos. Porque dice la palabra que en Cristo Jesús hemos sido predestinados para hacer buenas obras. El Josué que ayer le dio de comer al migrante, no lo hubiera hecho antes. No lo hubiera hecho sin Cristo. No lo hubiera hecho sin Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada, hermanos. El Josué sin Cristo, pues le hubiera dicho, qué bueno, Dios te bendiga. O ni Dios te bendiga, lo hubiera dicho. El Josué sin Cristo. Pero cuando la vida de Cristo nos posee, Él nos llama a hacer buenas obras. Efesios capítulo 2. Dice verso 1,
al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Porque así lo hemos decidido. Porque un día le dijimos no al Señor. Porque un día le dijimos no a la ley de Dios. No porque así nacimos, porque un día le dijimos no a Dios. Dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, antier veía un pasaje, una imagen donde sale un predicador de esos que andan de moda últimamente, que dice, en vez de decir Cristo te ama, de dar folletos que dicen Cristo te ama, deberíamos decir folletos que dicen Dios está enojado contigo. A ver, espérate, ¿cómo? Muy legalista el asunto. Dice, porque aquí dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Dios lo ama? ¿Dios nos ama? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no gozamos de las riquezas de Dios? ¿Porque Dios está enojado? Porque nosotros nos desviamos, ¿verdad? Si todos a una nos desviamos, no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos apartado del Señor. ¿Quién es el problema? ¿Dios que está enojado o yo que me he alejado? ¿Quién fue el problema? ¿El hijo pródigo que se fue o el padre cuando lo recibió? A ver. Sí, te fuiste, ya regresaste, pero acuérdate que te llevaste la herencia. De ahora en adelante vas a pagar hasta el último centavo que te llevaste. ¿Le dijo eso el padre? ¿Cómo estaba el padre en la puerta, hermanos? Imagínense el amor de Dios. ¿Estará enojado Dios con usted? ¿Estará enojado Dios con el hermano que no viene y después de 2 años viene? ¿Estará enojado Dios? No. Dios nos libre de pensar así. Porque el Padre no es así. Dios que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó. ¿Está enojado? Lucas, y lo hemos dicho y lo hemos expresado constantemente, lo que dice Lucas de ese mensaje de los ángeles del cielo después de que los pastores se asustaron con esa visión. Dicen, no teman, os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un juez. ¿Qué dijo? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No le da gloria a Dios por ello. Usted es salvo por gracia. Usted y yo somos salvos por gracia. No lo merecíamos, no lo merecemos, pero por su gran amor el Señor nos ha salvado. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Ahora disfrutamos de la vida divina de Dios. ¿Qué dice la palabra en Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, versículo 8, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La salvación. Pero yo tuve que creer, yo tuve que decirle sí al Señor. Esa es la voluntad, ese es el corazón. Yo tuve que darle mi corazón a Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y el verso 10 es una joya, hermanos, porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Hermano, usted desde el momento en el cual creyó en el Señor Jesús, le entregó su vida, usted fue creado para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿a quiénes? A los que han creído. Usted ya creyó. Usted ha sido creado, perdón, en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿por qué a veces nos cuesta hacer buenas obras, hermanos? Fíjese usted en el Pedro antes de Pentecostés y usted fíjese en el Pedro después de Pentecostés. ¿Cómo era el Pedro antes de Pentecostés? Cobarde, hablador, bueno para sacar la espada, es decir, un pendenciero, peleonero. ¿Cómo fue Pedro después de Pentecostés? Valiente, poderoso en palabras, lleno de amor. Tan lleno de amor que la tradición nos dice que murió de cabeza en una cruz. Porque fue lleno del Espíritu Santo. A veces decimos, ¿por qué me cuesta hacer buenas obras? Porque necesitamos entregarnos cada día al Señor. Porque es imposible hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. ¿Por qué me cuesta leer la Biblia? ¿Por qué me cuesta creer? No porque no haya evidencias, no porque no haya experimentado el poder de Dios, el amor de Dios, sino porque me cuesta darle mi voluntad, mi esencia, mi corazón a Dios. Cuando yo tuve mi momento de regresar al camino del Señor, hermanos, yo tuve que decirle al Señor, me rindo. No puedo más. Ya no quiero luchar contigo. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando está luchando con el ángel Peniel. ¿Por qué? Él está luchando, está peleándose con el ángel. No, él simplemente le está diciendo, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué está diciendo con ello? Que ya no puede hacer las cosas en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque anteriormente agarró la primogenitura en sus fuerzas. Se robó la bendición del hijo mayor con engaños. Le ganó ganado al suegro con tretas. Y ahora entendí una cosa. No te dejaré si no me bendices. No quiero nada si tú no me lo das. Eso le está diciendo. Y entonces ahí en ese momento el Señor, que es Jesús preencarnado, toca el encaje del muslo de Jacob y empieza a caminar de otra manera. Dice la Biblia que tocó el encaje del muslo y empezó a caminar de otra manera. Y le cambió el nombre. Jacob significa suplantador. Y le cambia el nombre a Israel. Dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Pero ¿sabe qué? Tuvo que luchar, es decir, tuvo que aferrarse a la bendición de Dios. A decirle, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel dijo, déjame porque ya viene el día. No, pues con mayor razón. Quiero tu bendición, Señor. ¿Qué es la bendición? Las cosas materiales. Un cambio. Un cambio en la vida de Jacob fue la bendición. Tristemente hoy el cristianismo piensa que las bendiciones son las cosas materiales. No hay mayor bendición que una vida transformada. Porque una vida transformada, hermanos, hará más que todo el dinero del mundo. Una vida entregada a Dios hace más que cualquier obra buena o en las fuerzas del hombre cualquier obra buena. Una vida transformada. Entréguele su corazón hoy al Señor. Dígale, aquí estoy. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. Aquí estoy. Incline su rostro y oremos a Dios en este momento. Señor, así como los fariseos
se negaban a creer, no querían entender tu voluntad, se negaban a reconocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, muchas veces pudiéramos nosotros encontrarnos así, aferrados a nuestra manera de ser, aferrados a lo que el mundo nos dice que debamos ser, aferrados a lo que la sociedad o las nuevas sociedades nos dicen que debamos ser. Señor, yo no quiero ser lo que otro me dice que sea, sino quiero ser lo que tú y tu palabra me dicen que debamos ser. Señor, queremos ser como tu iglesia, no lo que otros dicen que debamos ser. Queremos ser lo que Cristo dijo que fuéramos. Y Jesús nos dijo, Pablo nos dijo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, humillándose, en amor a ti y al prójimo, Señor. Porque hay tanta gente allá afuera, Señor, que necesita una palabra de esperanza, que necesita una palabra de amor, que necesita ser consolada en ti. Ayúdanos, Padre, porque tú eres el único que nos puede cambiar. Tú eres el alfarero y nosotros somos barro en tus manos. Amén. Vamos a terminar, hermanos, voy a dar los avisos. El día martes, esta semana, me disculpan, estuve batallando con el internet, un poquito ahí con el internet, la red de internet que tuvimos, pero ya esta semana, el martes, vamos a tener un tiempo de devocional, martes y jueves, y pues hemos visto que ha empezado a bajar un poquito ya el asunto de los contagios, ya no ha habido tanto contagio. Gracias a Dios. Entonces, ¿les parece, si ustedes lo quieren, es una propuesta de un servidor a usted, que pudiéramos reunirnos tal vez los miércoles aquí, en un estudio del libro de los Hechos, para poco a poco, ¿verdad? No vamos a hacerlo así de golpe, pero poco a poco regresar con todas las medidas, ¿verdad? El protocolo, los cuidados. Tenemos permitido como iglesia tener las reuniones que tengamos. No tenemos ningún problema con protección civil. Entonces, los miércoles y luego ya poco a poco regresamos nuevamente a tal vez las células y varones femenil. Entonces, ¿les parece este miércoles? Usted podría venir un miércoles a las 7 de la noche o tal vez dice un poquito más tarde por el calor, a las 8 de la noche, a tener un estudio de 1 hora. Aquí en el templo, de 1 hora del libro de los Hechos. ¿Le gustaría? ¿Podría? Levante su mano. ¿Quién sí podría y quién sí quisiera? ¿Sí? También estamos pensando en algunos hermanos que tal vez el domingo trabajan y se les complica, ¿verdad?, venir el domingo y entre semana, tal vez ya por la tarde, pudieran venir. Así es que he pensado en ellos. Entonces, ¿les parece bien? El miércoles, este miércoles, ¿qué horario se les acomoda mejor, hermanos? En la tarde, 7 u 8. Les escucho. ¿Las 7 está bien? Porque sería de 7 a 8. Obviamente si son las 8, sería de 8 a 9. Sería un poquito más tarde. ¿De 7 a 8 está bien? ¿Sí? Este miércoles, ¿verdad? 2 cantos, un estudio rápido, tráigase su cuaderno, lápiz, pluma, ¿sí? Y el jueves, pues nuevamente también un devocional en línea. Vamos a tratar de estar transmitiendo, transmitiré yo por el celular para el miércoles también de estudio. El que no pueda venirse hasta acá por alguna razón, vamos a también tratar de transmitir, ¿ok? ¿Sí? Bueno, esos serían los avisos y ya hablaré yo con los encargados de organizaciones cuando regresamos ya varones femenil, ¿sí? Serían los avisos. ¿Algún otro aviso, hermanos, que se me pase por ahí? Concentración el 5 de junio. Los jóvenes tienen concentración. Aquí yo les invito a los papás, a los abuelos, a los tíos, a que empujen tantito a los jóvenes, porque el día 5 de junio, ¿en dónde? En
el Mesías de acá de Frontera, 6:30, hay una concentración de jóvenes y es importante que los empujen para ya anotar y pasar una lista, porque Marian tiene que pasar una lista al distrito, porque creo que Protección Civil se lo puede pedir y cosas por el estilo, ¿verdad? Como es una concentración un poquito más grande, ¿verdad? Donde van un poquito más de jóvenes, ahí sí les piden. Aquí no nos han venido a visitar, hermanos, pero sigamos portándonos bien, ¿ok? Entonces sería ese aviso, 5 de junio a las 6:30 en el Mesías. ¿Algún otro aviso? Próximo domingo a las 9 de la mañana, si Dios quiere, aquí nos vemos, ¿sí? Martes, miércoles aquí y domingo allá, y martes y jueves por transmisión, ¿sí? Ahorita estamos todavía esperando un poquito más. Vamos a esperar un poquito más con el culto de la tarde. ¿Quién te preguntó? 3 que te preguntan. Ok. ¿No trabajan en la mañana? Ah, ok. Entonces, es que ese es el asunto, hermanos. Mire, les voy a ser bien sincero. Si ustedes y yo abrimos un culto en la tarde, a veces lo que puede pasar es que somos los mismos entre 2 cultos. Y es complicado también para los hermanos que pues tienen asuntos, por ejemplo, el cita, los hermanos de la alabanza, o sea, yo pienso también en ellos. Y es más fácil que vengamos nosotros, ¿sí? Es más fácil que vengamos nosotros, que hagamos el esfuerzo. Algunos yo entiendo que sí trabajan el domingo en la mañana, pero muchos no trabajan el domingo en la mañana. Entonces ahí tenemos que echarle ganas en la disciplina, ¿sí? Tenemos que aprender. Recuerde que este es un culto. Y a veces tenemos que cultivar la disciplina. Entonces, vamos a esperarnos en ese sentido. Yo sé que no trabajan en la mañana. Si acaso un hermano es el que trabaja en la mañana, ¿verdad? Los demás, pues, nos pesa un poquito venir en la mañana. Hay que esforzarnos un poquito más, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahí detrás está el botecito de los diezmos y las ofrendas. Terminando, pues pasamos a depositar nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias te damos por este tiempo, por la vida de nuestros hermanos que nos acompañan también a través de la transmisión. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia no nos abandona, ni siquiera tampoco en nuestras finanzas. Nos has permitido trabajar, tener el sustento diario. Gracias te damos por ello. Gracias, Padre, porque también permitiste que nuestros hermanos del grupo de alabanza pudieran estar con nosotros hoy y tener ese tiempo también de deleite en tu palabra y en la alabanza. Bendice a cada una de las familias, de los hogares, a los que están también a la distancia. Señor, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.